Cuando estoy aquí, que avisen que voy a ir, porque yo no sé cualquier cosa. Yo digo, no hemos hablado de eso. Yo es que fui. La exposición son 13 cuadros, elegimos paisajes porque, a ver, yo pinto un poco de todo. Pinto lo que me gusta y lo pinto como me apetece, como me da la gana. Entonces, bueno, vino Fernando como todos, vino Fernando a elegir y bueno, vamos a centrarnos en un tema concreto y así mirando por tamaños y por abundancia, pues dijimos paisajes. Y es lo que hemos traído. Aquí, como decía el otro día el compañero Tony López, hay dos propuestas. Una que es la etapa de cuando yo estaba en Ibiza, que entonces la mayoría son paisajes de Ibiza. Hay alguno que se ha colado, como Toledo, como Bali y tal, pero el resto son paisajes de Ibiza. Y una propuesta nueva, que ya la veremos al final, porque yo no tenía nada de Elche. A mí me apetecía pintar palmeras, me apetecía pintar algo de la arquitectura ilicitana, pero no tenía nada. Entonces me he tenido que pasar las navidades dándome caña y haciendo un esfuerzo extra para poder tener algo propio de aquí, que ya lo veremos al final. Y es una serie que he empezado, que la quería haber empezado en óleo, la he tenido que hacer en acrílico por la premura del tiempo, pero la continuaré en óleo. Entonces empezamos por aquí. Este es un óleo de un paisaje de Ibiza, la Torre de la Sal Rosa, que es, si no es el primero, creo recordar que puede ser el segundo cuadro que yo hice a espátula. Está prácticamente casi todo, menos detalles de la casa, todo el resto está trabajado a espátula. Sí, a mí la espátula no me apetecía, no me gustaba. Yo prefería el pincel y ahí detallito. Y mi profesor allí en Ibiza, pues espátula. Y yo prácticamente a mis compañeros, ¿alguien tiene una espátula del 2? Digo, yo te la regalo. Una espátula del 4, yo te la regalo. No me apetecía la espátula y ahora prácticamente lo hago casi todo espátula. La única característica que puedo destacar de este cuadro es que la casa aquí es de arquitectura ibicenca, pero la que existe ahí realmente tiene, sería exactamente la misma estructura, pero en una construcción tipo de los años 70, de estas que se hacían con bloques y pintada en blanco y con líneas rectas y tal. Entonces yo le trabajé un poquito el aire ese ibicenco que tiene. El segundo, que es Portmain, este ya lo conocéis del Corte Inglés. Portmain es el nombre del puerto de San Antonio Abad, Santa Antonia Abad. Portmain viene del latín, de los romanos, que era el Portus Magnus, y ahí fue derivando a Portmain, el puerto grande, un puerto pequeño. Yo trabajé muchos años ahí, un poquito más a la derecha, en las oficinas de Flebasa, que es la naviera que era anterior a la que ahora es Balearia. Y bueno, me apetecía mucho pues, una fotografía de uno de mis hijos, porque englobaba un poquito casi todo lo que es el puerto, menos la parte de pasaje, casi todo lo que es el puerto. Hay una mezcla ahí entre pescadores, yates de recreo, la parte de carga también, porque ahí también había una explanada con muchos contenedores aquí a la derecha. Y la foto me gustó tanto que me decidí a pintarla. ¿Está hecho a espátula también? Está hecho casi todo a espátula. Sí. Bueno, casi todo no, mitad. El cielo está hecho a espátula peinada, o sea, primero espátula, luego peinada con brochita. El resto, todo lo que son las redes y esto, todo eso es espátula. Luego, pues, barcos y tal, algunos detalles ya son a pincel. Ahí es mixto. De mi hijo.
una panorámica del puente de San Martín, de Toledo. Aquí sí que os voy a explicar que yo normalmente cuando hago este tipo de paisajes no me baso en una sola fotografía, me baso siempre en 2 o 3 fotografías para buscarle una perspectiva que no sea exactamente ninguna de las 2 o 3 que tengo de modelo, sino que sea otra distinta que sea mía. Y eso me da a mí también la facilidad pues, de cambiar las sombras, de cambiar las luces, de cambiar algunos detalles que te puedo permitir el lujo. Es el lujo, sí. Pero siempre me baso en 2 o 3 fotografías, para no hacer exactamente lo... Porque, a ver, sí puedo decir, vale, puedo retratarla tal y como está en la fotografía, sí, pero no quiero retratarla tal cual, quiero buscarle otra perspectiva mía. Sí. ¿Subimos? Sí. Uno que está semi-camuflado porque nos gustó el sitio para él, es un detalle de una casa ibicenca que no tiene más historia que para mí que la bugambilla que pinté. El otro día que estaba Fernando Sánchez y Juan recalcó el tema de los blancos. Recalcó el tema de los blancos. Realmente iba por ahí el tema del cuadro, no tenía más historia que... sí, porque yo en realidad quería trabajar eso, las luces y sombras que da la arquitectura ibicenca con esos remates redondeados para el tema de que no se acumule el agua cuando llueve. Y bueno, en definitiva, yo siempre di más importancia a la bugambilla, pero Fernando, que tiene un ojo clínico, le dio mucha más importancia a los blancos. ¿El otro Fernando? No, Fernando Sánchez y Juan, sí. Bueno, aquí, sí, vamos por este lado. Aquí hay uno que ya también algunos conocéis, que estuvo expuesto en el Corte Inglés este último año, no, el año anterior, justo cuando yo entrar un poquito así para adentro, cuando yo era novato, y lo veis de más de cerca y eso. Cuando yo era novato en la asociación. Por aquí para adentro. Y son 2 paisajes de Ibiza. Aquí, por ejemplo. Y otro que presenté para el Día de Andalucía el año pasado, en la Capilla de las Clarisas. El de la izquierda es la punta de Moscaster, está totalmente, excepto el faro, está totalmente hecho a espátula. Todo. Cielo, mar, rocas, y lo único, lógicamente, por el detalle de la redondez y todo esto, lógicamente, a espátula hubiera sido un poquito más complicado. El del centro es una vista de Dálvila. Dálvila es la ciudad vieja de Ibiza, desde la lonja de pescadores, con todo, como el de San Antonio, como el de Pormay, con todo el batiburrillo de montañas de redes, todo lo que puede haber así en un puerto pesquero, y en un estilo un poquito más difuminado, a excepción del primer detalle que tenemos ahí. Este concretamente no es trabajo de la escuela, casi todos los demás sí que eran trabajos de la escuela donde me daban clase. Este ya lo hice yo particular en mi casa. Luego tenemos, este ya es más nuevo, este es acrílico. Todos los demás que hemos estado viendo hasta ahora son óleos. Este es el primer acrílico, prácticamente mi primer acrílico, porque al llegar aquí a Elche me encontré con eso, con que en la directiva, que aquí hay unos cuantos, nos avisáis con mucho tiempo de antelación. Entonces, cuando nos avisan, ya, pero a ver, lo que tenemos que hacer es planificar por lo menos esos 4 cosas importantes al cabo del año, quiero decir, esos certámenes importantes. Hasta que no nos confirma el ayuntamiento o Corte Inglés o cosas, no podemos hacer este año. Hay una mujer que lo sabe, que todos los jueves empieza.
Acordaros del Día de la Mujer, ya estamos antes de Navidad. Acordaros para Navidades, acordaros que no sé cuánto. ¿Qué fechas? Ya las diremos, pero ir haciéndolo. Ya, sí, sí. A ver, sobre pero todo que Luego esto- no trabajáis, no. El yo Día de siempre la estoy Mujer con lo y mismo. lo Claro, a del mí cultural. me gustaría presentar óleos, pero si no tengo óleos ya terminados y sin dinero para un certamen, porque en un certamen yo los tengo todos firmados, mis cuadros, entonces no puedo presentar un cuadro firmado. Ya puedes preparar para el Corte Inglés, para diciembre. Que todos los años lo decimos, para el Día de la Sí, Mujer. no, para diciembre para el día presentaré de- alguno de la nueva serie. Ya cambia un poquito, Sí, ya que lo todos veréis los años después, se repite. ya cambia un Porque poquito. estaba diciendo que de un año para otro. Sí, es que siempre son los Sí, vale, pero es que no sabes las medidas. Sí, nunca son Eso es un problema. Yo estaba para el de la mujer, digo, bueno, a ver, tengo algunos cuadros en casa, Claro, pero dependiendo del sitio que nos den, tenemos más espacio, ¿no? Ahí Entonces está. pedimos una medida más amplia. Sí, o más corta. bueno, aquel que lo presenté, aquel lo hice prácticamente corriendo, eso es lo típico, 3 semanas, que es lo que nos da la asociación. Y era para la Semana de Andalucía, que era la exposición que hicimos en las Clarisas, en la capilla. Y bueno, cuando dices Andalucía, ¿y qué presentas para Andalucía? ¿Flamenca? Siempre ¿Algo de Sevilla? es amplio. ¿Geranios, toreros o caballos? O historia. O historia. Entonces, bueno, Tiene mucha historia. dije, bueno, Se puede algo que tirar está para olvidado atrás. ahí, que es Huelva. ¿Qué hay en Huelva? Entonces estuve Claro, Andalucía mirando muy cosas grande, que había claro. y me encontré el monumento al descubrimiento de América, que no es la estatua de Colón, porque en Punta Umbría está la estatua de Colón. Esto es la punta del sebo. La punta de... El sebo, el sebo, como la grasa, sebo. Sí, sí, sí. Y claro, algo que está ahí a poniente de todo, a poniente. Y entonces le hice un atardecer. Muy bonito. ¿Y qué representa esa figura? ¿Perdón? ¿Qué es esa figura? Ese es el monumento al descubrimiento de América. ¿Pero qué es en sí la figura? Es una estatua muy moderna, una especie de conquistador. un conquistador. Sí. No es ningún santo, es una estatua. Claro, que Dicen, tiene abajo dicen, como dicen una, que como una- quería representar a Colón, como un pero ese pie, no es. ¿no? Y luego está la figura. La estatua de Colón está en Claro, Punta ahora lo Umbría. veo. Sí, sí. Claro, tiene como un pie y luego una persona Sí, arriba. sí. Ahora lo veo. Es una pena. Sí, sí, sí. Y está Una arriba, pena sí. bastante alta. porque Claro, y esto luego es- aparte está uno así, con esta. Ah, sí, ahora sí que le veo. Y luego de aquí para arriba y con una espada grande. Bueno, yo sé que... Y luego tenemos una... Este es uno de los primeros que yo hice en mi casa. Este está todo a pincel. Y también es sobre una fotografía de uno de mis hijos, que como a Paqui le gusta mucho la fotografía, entonces claro, sitio que va, sitio que hace cientos de fotos. Y este me gustó por el detalle, que es un columpio, como hay muchos allí en playas en Bali. No sé, ¿conocéis Formentera? Que bueno, en Illetas pues tú puedes ir caminando 300, 400, 500 metros y no te cubre el agua. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En estas islas, en algunas de estas islas, puedes estar caminando un montón y te encuentras estos columpios que lo que te sirven es para eso, para que te sientes, que te relajes y des así con los pies en el agua y ya está. Yo más que eso lo que quise trabajar son los detalles de... Lo que pasa es que aquí estamos un poquito al trasluz, pero los detalles de cambio de colores abajo, que es, digamos, donde están las piedras, las algas y todo eso. Es uno de mis primeros trabajos, tampoco es que esté muy orgulloso de él, pero... ¿Cómo? ¿Es óleo? Es óleo. Sí. Todos los que hice en Ibiza son óleos. Yo, el primero que trabajé en acrílico fue este. Y este ya lo hice aquí, en Elche. Y yo aquí llevo 2 años. En la asociación llevo desde octubre 1 año. Sí, coincidió con el tema de la Dana. Sí, ¿De la Dana? ¿No? sí, de la Dana, cuando hicimos lo de los... Sí, cuando hicimos lo de las tablillas, Yo efectivamente. también apunté Cuando con hicimos las esas tablillas. ¿Qué te Bueno. pareció el cambio El cambio. del óleo al acrílico?
A ver, yo francamente estoy ahora cogiéndole un poquito más gusto al acrílico. Yo me siento mucho más a gusto con el óleo. A ver, me permite, aparte de que me permite matices, trabajar más, también me ha ayudado mucho a ser un poquito más paciente, a tener esa tranquilidad. Claro, a mí antes yo empiezo una cosa y quiero tener la vista ya terminada, ¿no? Y eso no puede ser, no puede ser. Entonces, con el acrílico, sí, porque seca rápido, entonces, bueno, vas poniendo capa sobre capa y vas haciendo, pues eso. Pero muchas veces, con el acrílico, para mí, no sé si aquí el profesor me puede ratificar lo que digo, en el acrílico muchas veces te dices, bueno, lo que salga. Sin embargo, con el óleo es lo que quiero sacar, lo que quiero plasmar. Un poquito más el tema acrílico, porque prácticamente desde que estoy aquí en Elche, citando dos que estoy, bueno, uno que hice de mi nieta y dos que estoy terminando ahora, que son dos encargos, el acrílico creo que lo he ido mejorando. Entonces, yo he empezado una serie nueva que está, de momento son estos tres que veis aquí, que yo la quería haber hecho, o sea, quería haberla empezado con óleos, pero con la premura de hacer esta exposición, los tuve que hacer en acrílicos. Entonces, aquí ya rompo un poquito los cielos, ya no me limito a esos azules monótonos y tal, ya los rompo un poquito. Procuro que la figura principal sea lo más nítida posible, lo más que refleje lo más claramente a lo que es el original, y el resto también lo rompo. Como veis, todas estas zonas de abajo son texturas diferentes. Son texturas diferentes. Intento resaltar o remarcar un poquito que es un cuadro de arquitectura, pero ya le meto unos trabajos distintos, porque cada recuadro, si veis, tiene una textura diferente. Pero, eso sí, los cielos ya empiezan a romper. Y yo quiero continuar con esta serie, pero la quiero continuar ya en óleo. Habrá algunos que los hagan acrílico, porque dependerá también, pues eso, de las circunstancias, de la premura del tiempo o de lo que sea. Entonces hice estos tres, empecé por aquel, que es el... bueno, ya lo... Espátula y pincel. Espátula y pincel, sí. De todas formas, Dime. los acrílicos, cuando quieres hacer una marmolina, que podría ser esto de aquí, con el acrílico lo vas a conseguir con mucha más naturalidad que con el óleo. Sí, por eso Porque digo que he aprendido el óleo un poquito más. se funde y sin embargo el acrílico te deja que esa huella se quede ahí. O sea que yo creo que es un acierto esto. Lo mezclaré, haré una parte, haré técnica mixta, haré una parte óleo y haré como otros muchos cuadros que son... hay algunos que tienen algunas cosas, sobre todo el tema de texturas, a lo mejor en algunos he metido acrílico, pero luego todo lo demás ha sido óleo. Y hay algún cuadro de los que no están aquí, que, a ver, he hecho mixta, pero luego los detalles finales para resaltar, o sea, para dar el volumen, los claros y los oscuros han sido óleo. Esos remates finales en óleo. Sin embargo, esto es totalmente acrílico. Este, bueno, ya conocéis, que es la torre de Bahillo. Esa es la torreta, la torre del matadero. Sí, la torre de la Cañada. La torre de la Cañada. El matadero. Matadero, al lado del matadero. Al lado del matadero, la torreta. La cañada que... el de la cañada es uno que está por... Está yendo a la playa. Está por el arte. Es que yo también la he pintado. Tiene la fachada... ¿Has pintado tú? Sí, también he hecho la misma. Tiene la fachada como enlucida en cemento. Sí.
he procurado, he intentado sacar el enlucido. Pero el enlucido es muy complicado. Sí. No obstante, he intentado sacar. Lo que pasa es mucho más, digamos que la diferencia de tonos es mucho más pronunciada. Y exacto, en grises, en cemento. Exacto. Y tenía arreglos de eso, no me acuerdo ya. Pero ese está yendo para... está por delante. Entonces esa es la de la cañada. Entonces a mí, cuando ha venido gente me ha dicho, esta es la torreta. Esta es la torre de la caña. Es que se parece. Lo que le he puesto la torre de la caña. Tiene el escudo, la torreta de la caña. O sea que yo tenía... Lo que pasa que yo no conozco, yo no conozco eso. Entonces me tengo que basar en fotografía. No, pero es que los detalles de arriba se parecen. Esto que sobresale la torreta los tiene parecidos. Vale. No, porque esto, claro, esto es un edificio añadido. O sea, quiero decir, la torre forma parte de un edificio. Y no sé quién me dijo, es que la que está en el matadero. Bueno, pues ya está, yo no lo sé. Aquí cada día se aprende algo más. Yo he crecido ahí, en esa torre. ¿Tú has crecido ahí? Bueno, Entonces mejor que tú no lo puedes saber nadie. de pequeño. Y aquel que vemos en el fondo es la muralla medieval, que no tiene más historia. El sistema es el mismo que he utilizado aquí, que es romper los cielos, romper un poquito la base del suelo, pero que la figura principal siga siendo el realista. Pero yo me siento a gusto pintando realismo. Entonces, ¿puedo romper las otras partes del cuadro? Sí. Puedo romperlas. Y aquí tenemos dos que están un poco... Estos son de la etapa de Ibiza. Que estos sí que son trabajos de la escuela. Fueron trabajos de la escuela que era, pues bueno, para intentar sacar la niebla. Aquí tenemos la silueta de la Elvira, o sea, de la parte alta de Ibiza, que está tomada desde... Era una fotografía en blanco y negro. O sea, el resto de los tonos los he tenido que dar yo. Desde la playa de Talamanca. Y bueno, hemos intentado sacar la niebla, que creo que está, en cierto modo, bastante lograda. Y aquel era también otro trabajo de la escuela que en principio no llevaba el pescador y el falucho, o el yaut, como lo llaman allí. Era simplemente sobre el original era un póster de publicidad de algo de Baleares, y ahí se trataba, pues eso, de sacar, conjugar un poquito el cielo y el mar. Exacto. Lo que pasa que lo veía yo tan simple que luego ya cuando el cuadro estaba en mi casa, cuando ya digamos que el profesor me dijo ya está, yo en mi casa luego ya le añadí el pescador y el falucho. Sí. Eso se lo añadí yo porque como el cuadro era mío podía hacer con él lo que me daba la gana. Y esto es todo lo que da de sí, porque el sitio es encantador, pero no hay más espacio. No hay más espacio, claro. Si hubiera habido más sitio para poder colgar más cuadros, se hubieran colgado. Nada, decirme cosas. Me encanta. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Los cielos me encantan. Esos matices que le has dado a los cielos en estos últimos. Sí. ¿Cómo? Sí. Eso, que los matices esos que le has Pues dado a los afortunadamente coincide. ¿Fernando? ¿No está? Afortunadamente coincidís con quienes han estado antes aquí también, que coinciden también pues con... Sí, no, te he llamado porque para que rubricaras que coinciden también con la opinión de Fernando, de Tony López y de toda esta gente que ha estado por aquí también visitándola. Coincide, bueno, lo que
sobre todo lo que llama la atención, ¿no? Es como si fuéramos los acabados que hace abajo. Sí, también, eso también. Son como que le dan un aire un poquito más moderno, ¿no? Sí. A estos y a aquellos de allí. Le damos mucha frescura. Eso le gustó mucho a Fernando. Y después los comentarios que hacía. Bueno, él dice que le falta una colilla por ahí. Que le falta una colilla. Más realista, ¿no? No, por eso, porque dice, pues a partir de ahora voy a ponerle colillas. Voy a poner colillas al cuadro. Porque está muy limpio. Está La muy ve limpio, bien, ¿no? claro. No, porque él dice algo que le llame la atención a la gente. ¿Qué hace esa colilla ahí? No tiene nada que ver. Porque él nos recordó que había pintado un cuadro de las clarisas, de las monjas, y había dejado pintado en el suelo un teléfono móvil, como que se había caído. Y que le dijo a la superiora, dice, a alguna de las hermanas se le cayó el móvil. Pero bueno, con sus cosillas. ¿Te has dado Dime. el fondo este gris claro? Es acrílico, ¿no? Sí, es todo acrílico. Aquí es todo acrílico, sí. El tronco de la palmera me encanta. Sí. Sí, porque, a ver, pienso continuarlos en 3D, para que no necesiten ponerles marco. En 3D, o sea, el doble ancho. Entonces, a ver, yo tengo la costumbre de encintarlos en negro, pero claro, cuando son estrechos. Entonces, si los hago en 3D, ya no tienes que... El 3D te permite Doble pintar... bastidor, te claro, pintas el canto. le pintas el canto y ya está. Entonces, en estos tonos, que no siempre tienen por qué ser esos grises, en estos tonos, simplemente con pintar los cantos, Ya está. no hace falta ni que lleves la pintura Claro. del resto del cuadro a esa parte. Pienso yo, no sé, es mi opinión. Sí. Y no, ni necesitas enmarcarlo, ni necesitas encintarlo, ni necesitas darle más historia. Sí, de hecho Antonio sí hace Antonio, eso, por ejemplo. sí. Marca ahí, ¿no? Sí, normalmente coge el doble bastidor para lo que dice Ángel, que no hace falta ponerle marco porque ya lo pinta o lo deja tal cual. El que tiene Lucía ahí en la Sí. clase de canto. En el cielo con tanto color y tan así, no le resta importancia a lo que es el que no apaga, lo que es la figura La figura principal, sí. que no sé, se ve perfectamente y está resaltada. Hombre, a ver, lo fuerte mío siempre... A ver, partimos de la base de que yo estoy pintando desde el año 2015 para acá, que era cuando dejé los negocios, dejé de trabajar y aún no me había jubilado, pero mi mujer me apuntó a un curso de pintura del ayuntamiento y bueno, pues a pintar. Lo que decía Ángel Casas, otro tonto jubilado más. Pero lo mío siempre, el fuerte siempre fue desde pequeño el dibujo. Yo siempre estaba haciendo garabatos, dibujando, pero pintar, no. No, porque no tenía paciencia. Yo quería empezar, además yo cuando cogía óleos, acuarelas, yo las intentaba hacer como se pinta un acrílico. Claro, la acuarela es agua, tiene que ser agua. No, yo ahí, y encima quería tenerlo terminado ya, o sea, empezar y tenerlo terminado. Ya cuando me pidió este curso de pintura, encima era al óleo, ya directamente era al óleo, ya dije, paciencia, porque empezabas un cuadro ahora, con las instrucciones del profesor, y se colgaba y hasta la semana que viene, y luego otro poquito, entonces claro, eso ya vas comprendiendo qué es el óleo y entonces dices, bueno, es que el óleo no se seca igual, incluso había veces que con la humedad de allí de Ibiza ibas y a la semana siguiente estaba todavía verde, estaba todavía... Háblanos un poco, bueno, yo por lo menos en la escuela esa de Ibiza, que asististe, no hace mucho, ¿no? De 2015, sí, no, es mi primer cuadro, 2015. ¿Pero residías allí en Ibiza? Sí, yo he estado 40 años, mira, yo he estado 40 años viviendo allí. Ah, va. Yo he estado 40 años viviendo allí.
Y entonces, aquello era una escuela de pintura. Bueno, son los cursos que programan los ayuntamientos, que te dan, pues me parece que eran 2 o 3 horas semanales. Sí. Y bueno, depende, hay ayuntamientos que dan 2 horas un martes y 2 horas un jueves. Entonces, bueno, a mí, el profesor, un chico joven, mallorquín, él me decía, si quieres venir el martes, pues yo iba los jueves. Entonces, si quieres venir el martes, tú te vienes y... Porque veía que a mí me gustaba pintar y tal, y bueno, no te preocupes, yo pinto en mi casa. Pues ya, pues lo primero que hice ya fue comprarme mi caballete y empezar a... Claro, empecé como todos, con 4 tubitos de 4 colores base y así, y luego ya poquito a poco vas. Y mira al final, madre mía. Y ahora pues tengo que hacer así con los tubos. Y nada, son cursos que se organizan pues, en sedes diferentes, propiedad de los ayuntamientos. Talleres. Yo nunca he ido a la universidad a Bellas Artes, o sea que soy bastante autodidacta, porque a la par que iba a clase, yo por mi cuenta sacaba mucho más el trabajo propio en mi casa, y aparte que se me secaba antes, porque yo donde pintaba pues tenía mis deshumidificadores, tenía mi aire acondicionado y tal, y donde vas a hacer estas cosas, pues bueno, hay lo que hay y ya está. Y la humedad de allí no es... Allí hay mucha humedad. No es castigo. Sí. Aquí también hay humedad. Aquí hay mucha, sí, pero Aquí hay es humedad. diferente. Aquí cuando hay un 55, allí hay un 75, y aquí cuando hay un 70, septiembre suele ser un mes muy húmedo. Cuando aquí hay un 70 hay un 95. Es casi irrespirable. Pues yo de este cuadro, si lo estás viendo, me acuerdo de lo que dijo Fernando cuando presentó su libro. Y era que él, afortunadamente, cogió una paleta de grises y toda su obra la ha enfocado ahí. Sí, fue unos años, dijo él. Fue una etapa que él tuvo que solo pintaba en gris. Sí. A partir de ahí, fenomenal. Pero es que tú has conseguido coger 3 colores con el rojo, ese ocre, y has dado las sombras sin pasarte ni de negro ni de amarillo. Has conseguido cogerlo, has hecho un poco lo que intuitivamente te has podido marcar. Es lo que yo realmente creo que tiene mucho mérito. Que no te has dejado llevar por todos estos tubos que acabas de decir que tienes, sino que te has centrado efectivamente, y las sombras las hago con el color opuesto. Con el opuesto, con el complementario. Y se nota, eso sí que se nota, que el complementario es el que nos va a dar esa profundidad y ese dinamismo a lo que... Sí, y me evito también pues, trabajar, pienso que hasta ahora le he dado bastante color a los cuadros y tal, entonces ahora quiero atenuarlo un poquito. Siempre que no pierdas ese hiperrealismo que tienes allí, porque el cuadro de los barcos, con esa red... Pero eso no es hiperrealismo, ¿eh? No, pero que no pierdas el realismo, que no te vayas ni a un hiperrealismo ni a una espátula de Es que si no hago este cambio, hubiera terminado haciendo hiperrealismo. O sea, ya cogiendo solamente pinceles finos, como Antonio López. Pinceles finos. Yo soy Antonio López, pero con lápices. Sí, fíjate lo que creció la Casa Real cuando empezó el cuadro y cuando lo terminó. Madre mía. Sí. Así que... Una vez que mi mujer se jubiló, digo, a ver, pues nuestra paga, ¿qué nos da? Nuestra paga, ¿qué nos da aquí en Ibiza y qué nos puede dar en la península? Pero en Elche sois alguno de la De mi familia, no, mi mujer tiene su hermana pequeña, está casada, lleva viviendo aquí 45 años. Ella vive aquí.
Ah, la famosa foto del hotel. ¿Y tú qué te subes a la palmera? Yo creo que a lo mejor como en un sitio que no haya tanta luz, hay mucho sol. Pero si se hace la foto desde aquí, el sol no No está sé. ahí. Pero no se ve, pero se ve oscura. Se ve oscura las personas. Juntarlo. Vamos. Chicas. Chicas. Se ponen David, después me pongo yo. Detrás no, porque si te pones detrás no sales. No sales. Magnífico. Bueno, yo recuerdo que nosotros con los patos. Pero A mí, yo prefiero trabajar aquí. no. Que va aquí con la espátula, tienes que ir llevando Sí, no te creas. Algunas que te dan la comida y te pones tú.